Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos el equipo 6 y nos tocó el tema de cuál es el problema de la lectura en México. Y bueno, el equipo está conformado por Marco González, Gino Herrera y Santiago Romero, su servidor. Bueno, desde hace muchos años se ha identificado como a México como uno de los países más alejados de la lectura, y hace poco más de 100 años se registraba que el 18% de las personas era alfabeta y el 82% no. Y bueno, en la actualidad, el 24.9% de las personas en el país somos alfabetas y el 75.1% no lo son. México ocupa el penúltimo lugar en el consumo de lectura en base a 108 países, lo que quiere decir que el promedio en un mexicano lee al menos 3 libros por año y dedica 3 horas a esta actividad. En contraste, se tiene registro del total de hogares mexicanos, el 95% de ellos cuentan con un televisor y casi 4 cada de 10 personas son cercanas al hábito de la lectura. En la actualidad, el 60% de los jóvenes recibieron una educación inclinada a la lectura, mientras que el 80% de los que ahora tienen 56 años no. Esto quiere decir que pues los jóvenes, como somos ahora sí que el futuro de México, debemos como pues leer libros debido a que gracias a nosotros México pues saldrá adelante, y pues en lo contrario, si no leemos, pues México seguirá como está y no podrá salir adelante. Bueno, su importancia. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Es de vital importancia para el impulso de la sociedad mexicana inculcar el hábito de la lectura como una actividad enriquecedora en todos los sentidos. No dejar de lado que leer activa el proceso cognitivo y nutren a la mente. Además, en una sesión de letras permite a los lectores reconocerse en la mente del otro, es decir, sentirse acompañados, lo que fortalece la identidad propia entre muchos beneficios. Bien. La UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Por eso es que su opinión de la UNESCO es importante ante el problema de lectura aquí en México. La UNESCO, por su parte, al abordar la problemática mundial de la lectura, ha señalado que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la lectura y la superación individual y colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva, señala la UNESCO, los libros y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso. Esta visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes vitales. Por eso es que en México tenemos gran problema ante la lectura y ante la superación individual de los habitantes de México. ¿Por qué es un problema la lectura, la falta de lectura en México? La mayoría de los mexicanos afirma que no leen porque no tienen tiempo o porque no les gusta. Unos porque son analfabetos y otros porque no quieren o no pueden. En nuestro país, varios factores, entre económicos, culturales o pedagógicos, intervienen para que la lectura, entendida como práctica, que conjuga la adquisición de conocimiento con el placer, no sea una rutina común en la población mexicana. Los lectores del libro cada vez son menos en México. La población que leyó al menos un libro durante los últimos 12 meses, cayó de un 50% a un 42.2% del 2015 al 2019. Bueno, con la llegada del COVID-19, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
por sus siglas INEGI, mostraron la más reciente encuesta denominada Módulo sobre la Lectura, por sus siglas MOLEC, que tuvo como objetivo generar información estadística sobre el comportamiento lector de las poblaciones adultas que reside en áreas de 100,000 y más habitantes en México. Establece que el 67.7% de la población alfabeta lee materiales distintos a libros como son revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs. La lectura por género en México, el 78.1% de los hombres fue lector de alguno de estos materiales, mientras que en las mujeres lectoras la proporción fue de 71.7%. La proporción de hombres que declararon haber leído al menos un periódico la semana pasada fue superior a la de las mujeres, en tanto que ellas superaron los varones en la lectura de libros y revistas. Bueno, aquí les vamos a presentar un video del por qué es importante la lectura en México y en general. La lectura es un acto esencial para el ser humano, pues con ella conocemos mejor quiénes somos y de dónde venimos. Nos transporta a mundos muy variados, desde imaginados hasta reales. Y en ese viaje despierta nuestra curiosidad, estimula la imaginación y desarrolla la creatividad, pero sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos, aprendemos con cada página y cultivamos una nueva versión de nosotros mismos, pues vamos conociendo mejor el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno. Amplía nuestros horizontes, potenciando nuestra observación y atención. Y moldea nuestra formación estética. Al ser una actividad auténticamente humana, enriquece nuestra manera de pensar. Así, nos regala recursos para saber cómo manejar diversos problemas a nivel personal, familiar o para con la sociedad. De esta manera, la lectura no solo es una aventura inacabable, sino una experiencia transformadora que nos convierte en mejores individuos y en una mejor sociedad. Y pues bueno, estos son algunos de los temas literarios más leídos en nuestro México en 2020. Del área, en la parte superior tenemos el área de revistas y en la parte inferior tenemos el área de libros. Los lectores en México leen en su mayoría literatura, es decir, cuentos y novelas, con un 42%. El 25% lee textos teóricos o específicos de alguna profesión y el otro 30% lee libros de autoayuda. Y a continuación vamos a presentar un video. No. Bueno, ¿cómo ha atacado los problemas? ¿Cómo se han atacado los problemas de lectura en México? Y bueno, primero que nada debemos entender por qué es un problema. Más del 55% de los mexicanos no leen un solo libro al año porque son analfabetos y otros porque no quieren. Otra cuestión que se menciona en este problema son las dificultades para la distribución de textos, ya sea porque son editados en España o en México, y es un problema producto de la crisis económica que ha vivido nuestro país y que por supuesto ha repercutido en los productos culturales.
Cada vez son más frecuentes las reflexiones sobre el poco o nulo hábito de lectura que tenemos en México. Todos sabemos que la costumbre de leer no es una de las más apreciadas en nuestro país y para revertir esta situación se han creado tanto a nivel federal como estatal técnicas y programas para incitar a este hábito. Se han echado a andar proyectos como las llamadas salas de lectura, olimpiadas de lectura, el rincón del libro, para leer en libertad, etc. Sí, Es momento de entrevista. Hashtag leer está de moda. Por eso agradezco la presencia en el estudio de Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de la Presidencia de la República, con quien platicaremos de la Estrategia Nacional de Lectura. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? buenas tardes, Gwendolyn. Mucho gusto de conocerte a ti y un saludo a todo tu auditorio, porque estoy muy contento con el encargo de realizar una Estrategia Nacional de Lectura. Que yo creo que es básico para nuestro país. Lo necesitamos más que nada, es una necesidad. Sí, totalmente, porque, vamos, no se trata de hablar mal de la situación, pero la verdad es que estamos muy mal. Así es. Tenemos tres pruebas internacionales. La prueba que realiza la SEP, que es Planea, tenemos una prueba internacional que es la PISA, y tenemos un censo que es el del módulo de lectura del INEGI. Y en los tres casos vemos en Planea un estancamiento, en PISA un estancamiento y en el módulo de lectura del INEGI debo decir que los últimos datos que salieron el 23 de abril de este año nos hablan de incluso una caída. Baja. Sí, está bajando la cantidad de libros que la población en México lee. ¿Y cuál es esta estrategia que planeaste? ¿Qué es lo que quieres? Justamente, ¿cuál es la estrategia que vas a manejar? Bueno, se trata de integrar todos los esfuerzos que se hacen. El problema en buena medida de la ineficiencia de los programas obedece a que con toda la buena voluntad se realizaban esfuerzos aislados, es decir, en Secretaría de Cultura, algo en bibliotecas, algo en salas de lectura, algo en la SEP, pero todo aislado. La idea del presidente ahora de encargarlo desde un asistente directo suyo es que todos los esfuerzos que se realizan dentro del gobierno federal ahora estén coordinados entre sí, pero no solamente con el gobierno federal, sino también con los gobiernos estatales, claro, los municipales, la iniciativa privada, es decir, que todos tengamos el nivel de gestión, el nivel de influencia que tengamos, a altos y bajos, todos participemos en esto, es decir, desde quien le lee a su hijo por las noches hasta quien tiene un programa de televisión, claro, como tú. Por supuesto, estemos todo el tiempo teniendo en mente la lectura. Por eso la idea de un hashtag de leer está de moda. Justamente me encantó. Y creo que ese hashtag y esa moda es lo que necesitamos. También estamos viendo estos videos que realizaron ustedes, donde se buscan héroes, donde se busca justamente motivar. Lo que se necesita es motivar. Y más a los jóvenes. También sé que hay una estrategia en lugares básicos como las estaciones del metro. Va a ser algo como integral, como lo dices, ¿no, Eduardo? Así es. Sí, aunque, bueno, es un proceso en construcción, dado que, bueno, hemos necesitado hacerlo desde cero, es decir, por supuesto ya cada dependencia tenía su propio presupuesto, programas echados a andar y demás, y lo que ahora estamos intentando es mezclar esos diferentes esfuerzos de tal manera que sean todavía más eficientes. Y bueno, los ejemplos que a mí me encantan por el modo en que se han desarrollado, los dije en el discurso de la semana pasada en Palacio Nacional, y es el modo en que, por ejemplo, los normalistas, los profesores normalistas, los que se están formando como profesores de primaria, ahora van a tener en la Dirección General de Bibliotecas, con Marx Arriaga,
una materia optativa de fomento a la lectura, cosa que no tenían con anterioridad. Entonces, ese tipo de mezclas que no cuestan un presupuesto adicional, sino que buscan eficientar el presupuesto. Claro, y lo reitero, esa motivación que tengan a la mano, que siempre tengan esa opción de elegir y justamente de inclinarse por la lectura. También grandes compañías vienen, Eduardo. Así es, hablamos ya con diversas compañías, tanto de editoriales como del orden de los electrónicos, y algunas ya están en proceso de cerrar los convenios. El que está más cercano es con Amazon, que va a donar 300 lectores electrónicos para que se distribuyan en las bibliotecas del país. Pero este es un primer saque, un primer acercamiento para ver cómo funciona y en función de eso, hacer otras actividades. Lo mismo con Apple, que va a tener en sus aplicaciones de iBooks un fomento a la lectura en especial, dando libros gratuitos y promocionándolos dentro del teléfono. Y en el caso de Google estamos planteando una estrategia todavía más ambiciosa en donde incluyamos desde los mapas para que se destaquen las bibliotecas y las librerías hasta una suerte de recompensa dentro de la aplicación de lectura de Google. Eduardo. Y pues bueno, ¿cuáles son las soluciones que yo y mi equipo propondríamos? Bueno, la solución que propondríamos sería que cada quien decida leer por su propia voluntad. O sea, sino que nadie sea obligado a leer, porque luego eso es como lo que lo hace tedioso. Que las nuevas generaciones hicieran de esto un hábito. No sé, por ejemplo, que los padres de familia tomaran 20 minutos al día diarios para hacer su lectura individual de los temas que ellos les interesen y así predicar con el ejemplo a los niños pequeños que viven en casa. Porque así estos niños, al ver estos hábitos de sus padres, pues crecen con la idea de que leer es algo muy, muy común y normal, como debería de serlo en nuestro país. Y llega un momento en el que ellos mismos se autocuestionan y muestran interés por esta lectura y buscan sus propios temas de interés también, los cuales pues les pueden generar gozo, aventura y descubrimiento. No tanto como un modelo superdisciplinado en el cual, pues no sé, como en las primarias que te mandaban a leer un libro y pues obviamente lo hacías como que con una obligación o con un deber de tener que hacerlo y pues era más tedioso y pues era difícil leerlo también. Y pues bueno, la conclusión que nosotros damos como equipo, le puedes dar siguiente, Marquitos. Pues pensamos que en nuestro país es indispensable tener el hábito de lectura, ya que es indispensable tener fundamentos para el futuro, tanto de la persona como del país. Y pues creo que si todos los habitantes mexicanos se establecieran metas a base de la lectura, pues México podría llegar a ser un país primermundista, ya que pues de la lectura viene mucha información y muchas cosas que uno se puede llevar muy importantes y que puedes pues juzgar con tus propios conocimientos y ver qué información te beneficia y cuál no. Y pues bueno, eso sería todo de nuestro equipo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué pedo?